Nuestra historia inicia contándonos una breve historia. Han pasado 20 años desde que dejó la Tierra y llegó a este mundo. Hoy es el día en que derrotó al gran monstruo y salvó a este mundo. Un mundo completamente incendiado y plagado por la guerra. Una explosión hace revelar a este monstruo, el cual los ha torturado y atormentado por tanto tiempo. El monstruo pregunta, ¿ha aguantado ese ataque también? Como era de esperarse de este gran héroe. Pero para su sorpresa, sus compañeros aún se sostienen como él. La Santa, el mago, el caballero y el protagonista de esta serie, el héroe Lee Jin-seok, respondiéndole sarcásticamente a este gran monstruo que él tampoco se ve muy bien ahora mismo. El gran monstruo, enojado por su arrogancia, carga su ataque inmediatamente para ir contra el gran héroe Lee Jin-seok, pero nuestro héroe no se va a quedar de brazos cruzados e inmediatamente carga su lanza para detener ese ataque. Al momento de los dos chocar golpes, vuelan escombros que parecen proyectiles que si llegaran a impactar a cualquier persona sería muy grave para ellos. El gran monstruo quiere que se rinda ahora mismo, lo va a hacer pedazos de cualquier forma. Esta tierra para él fue pulida con sus colmillos y garras, este es su hogar. Pero el héroe Lee Jin-seok no va a dar un paso atrás y se va a quedar al frente de este ataque. Ya cansado de toda esta situación, quiere ponerle fin a esto, y comenzando a cargar todo su poder, realiza el ataque Paradox Flame, el ataque más poderoso conocido por Lee Jin-seok. Al momento de hacerlo, se planta firmemente y se lanza al ataque contra el gran monstruo. Va a una velocidad tan increíble que va abriendo huecos mientras va peleando contra este monstruo. Pero el gran monstruo no piensa rendirse y con buenos movimientos logra detener ese ataque y logra hacer que se hinque un momento en su rodilla. Un ataque tan débil no le va a hacer ningún rasguño a él, pero para Lee Jin-seok sabe que no es bueno subestimar a su oponente. Carga su lanza nuevamente y el gran monstruo se queda viéndolo simplemente, pero esto es más que suficiente para cortar su arrogancia. La corona del gran monstruo ha caído y lo vemos herido completamente. Que un simple humano de este mundo pudiera hacerle frente, no puede creerlo, pero Lee Jin-seok ya se lo había dicho, no es de este mundo. Para el gran monstruo, estos son puras tonterías. Da igual, puede que ahora sea derrotado, pero su cuerpo será absorbido por la tierra y con el tiempo él va a renacer. Pero el gran monstruo se da cuenta de algo muy raro. ¿Está desapareciendo?, se pregunta, pero Lee Jin-seok le explica que ya no puede resucitar, haciéndole el ver que sabía lo que estaba sucediendo. Esa llama negra que lo está consumiendo ahora mismo es el Amaterasu. No, mentira, es su habilidad especial a la que llama Paradox Flame. A diferencia del fuego normal, que utiliza el oxígeno para arder, su habilidad se alimenta de conceptos abstractos, cosas como él, sus recuerdos y su propio ser. Escuchó que se volvió adicto a resucitar una y otra vez durante los siglos, pero eso ha llegado hasta su fin, porque lo que está quemando ahora mismo es su existencia. El gran monstruo enojado se da cuenta de que su tiempo se ha acabado, pero aunque desaparezca, no será recordado como el héroe que lo salvó de este mundo, porque a esos a lo que él llama compañero están esperando a que él muera. Pero para Lee Jin-seok, sin ni siquiera sorprenderse, él ya sabía esa información, sorprendiendo al gran monstruo, ¿cómo que lo sabe? La Santa le dice al héroe que no puede creer lo que dice ese monstruo, pero Lee Jin-seok le interrumpe. Va a empezar por la Santa. Ella intentó seducirlo todos los días, diciendo que lo amaba, pero en realidad lo desprecia desde el fondo de su corazón por ser un forastero. Todo fue parte de su plan. Después de esta batalla, cuando fuera el momento de eliminarlo, esperaba que él tuviera duda al momento de defenderse. ¿No es así?, le pregunta la Santa, pero ella, sin decir nada, simplemente se queda callada, enojándose a simple vista. Lee Jin-seok sigue hablando, lo mismo va para los otros dos. Al caballero. El emperador le había ordenado eliminarlo después de que derrotara a el gran monstruo. Ese emperador es un cobarde. Temía perder el trono por su culpa, así que ideó este plan tan mezquino. El caballero sorprendido no sabe cómo sabe realmente su plan, pero el mago, el cual ama hacer experimentos humanos, lo odia por oponerse a la esclavitud. En otras palabras, supo que estos idiotas iban a eliminarlo después que derrotara al gran monstruo. De hecho, lo sabe desde hace 5 años. Si es bastante fuerte como para derribarlo, podría haber destruido fácilmente en este mundo que lo puso contra él. Y para Lee Jin-seok, sabe que es así, pero él simplemente quiere volver a su casa. Para el gran monstruo no puede entender ni comprender cómo que volver a casa. Para entender que tanto habla el héroe Lee Jin-seok, nos vamos a la Tierra hace 20 años. Él
era un oficinista normal de 30 años, al que alguien se hacía llamar la diosa llevó a otro mundo. Esta diosa le indicó al héroe elegido: por favor, debería salvar al mundo de los monstruos. Hay montones de novelas de este tipo en el mundo. Humanos comunes llevados a otros mundos volviéndose héroes y todo ese tipo de cosas. Pero el mundo al que lo llevaron era un infierno completamente absoluto, debido a que al llegar, las personas inmediatamente pedían ayuda. Él intentó todo para regresar a la Tierra, pero solo había una manera, ya que la diosa le había indicado que por favor tenía que derrotar a este monstruo y salvar a este mundo. Así pasaron 20 años, entrenó para su batalla contra los monstruos, pero al momento de llegar a una base, unas personas los interrumpieron. Puede que sea el héroe, pero no tiene permitido romper el toque de queda. Al ver lo que trae en los brazos a un pequeño niño, Lee Jin-seok pedía por favor salvar al niño del pueblo y quería que lo dejaran entrar. Pero estos idiotas, está claro que se va a morir. Debió dejarlo tirado en donde lo encontró. No quiere que desperdicie su medicina en un estúpido como él. Para Lee Jin-seok, sabe que este otro mundo era demasiado cruel. Ignoraban a los heridos en vez de salvarlos. Pero el problema más grande era otra cosa. Nos vamos con una persona la cual ha tenido un gran problema. Tenían que sujetarlo para poder amputarlo antes de que la infección se extienda mucho más en su cuerpo. Los tratamientos médicos medievales y su nivel de higiene era una infección leve, pero ese hombre iba a perder la pierna. Supone que todos los sanadores estaban en batalla, así que nadie atiende a los heridos. Una persona lo llama y al subir la cabeza, eran unos miembros de una iglesia que le decían que ese niño estaba entre los que se llevaron los monstruos. ¿Cómo lo ha traído de vuelta? Sabe que lo peor de todo esto eran estos bastardos repugnantes de este mundo, pero el héroe sabe que aún no era lo peor de este mundo, debido a que los de la iglesia sabían que debió sobrevivir porque estaba poseído por un demonio. Quieren practicarle un exorcismo a ese niño, lo harán por él. Justo estaban purificando unos cuantos. Seguramente el héroe elegido no va a desafiar a la voluntad de Dios, pero el héroe Lee Jin-seok, enojado, sabe que estos bastardos repugnantes de este mundo, sin el menor sentido de derechos humanos, si quiere que lo salven, debe deshacerse de esa compasión inútil. Y luego de esto, tras soportar 20 largos años, por fin logró derrotar al monstruo final y salvar este mundo lleno de sufrimiento y dolor. Por fin esto terminó, pero al momento de voltear, sabe que le queda algo más. Para ello, es un alivio que lo hayas entendido. No pueden dejarlo vivir. Pero para Lee Jin-seok, a él repugna a este mundo. El caballero está enojado. Debe estar mortalmente herido, pero no puede ni moverse, ni mucho menos atacar. Intentando derrotar un monstruo, crearon a otro. Lee Jin-seok respira un momento. Cumplió su misión. Quiere que cumpla su promesa gritando al cielo. Sus excompañeros, al ver, hay una gran luz que aparece, es un ángel, dándole un buen trabajo a este héroe. Por fin derrotó ese monstruo, pero Lee Jin-seok le indica a la diosa que debe recordar su promesa. Dijo que cuando derrotara al monstruo final, lo enviarías de vuelta a la Tierra, con sus experiencias y recuerdo de este mundo, y con su alma intacta. La diosa sonríe. De verdad, este mundo no es de su agrado. Ha obtenido tanto poder que incluso podría amenazar su disposición, pero si regresa a la Tierra, todos sus logros como el héroe Lee Jin-seok se desvanecerán. Pero para él, esto es una simple burla. Quiere que deje de actuar, sabe que está aliviada de que se vaya como prometió. La diosa le habla, que después de todo ya no hay lugar para un monstruo en este mundo. ¿Seguro que no se arrepentirá?, le pregunta, pero él tira su arma. Lo único que quiere en este mundo es volver al mundo que conocía, nada más. Y está de acuerdo. Por fin se va a ir de este lugar, viendo sus manos heridas y callosas por tanto trabajo. Se va a ir de este mundo tan terrible. Un rayo cae sobre él, mientras que la diosa le explica que su cuerpo de la tierra ha perecido. Así que pondrá su alma en un nuevo cuerpo. Pregunta en quién se va a convertir, pero no puede decirle todo. Pero es alguien destinado a morir muy pronto. Sin embargo, cree que él podrá sobrevivir. Pero para Lee Jin-seok, mientras vuelva a la Tierra, no le importa si está destinado a morir pronto. Por lo difícil que sea su vida en ese lugar, será mucho más feliz que aquí. Nuestro protagonista ha regresado a la actualidad en la Tierra. El héroe Lee Jin-seok despierta como Yu Chan-seok, un civil común. Esos estúpidos bastardos del otro mundo. Qué alivio que no volverá a ver a esos traidores. Al ver un espejo y ver su rostro, así que así se ve en este momento. De verdad ha vuelto a la Tierra. Sale corriendo como un niño pequeño al ver el grifo. Mete su cabeza debajo del agua. Es agua limpia, agua que no está contaminada. Esto sí es magia de verdad. Está muy contento. Abre la hornilla del gas y enciende la cocina.
Esto es fuego solo con girar la perilla. Ya no tiene que partir la leña nunca más. En ese momento se da cuenta de algo más. Esto sí es lo que él quiere. No puede creer lo que esa cosa sea pollo frito. Al momento de comer ese pollo, está temblando de la emoción. De esto era lo que estaba hablando. Comida de verdad. Estaba tan buena que hasta le han dado ganas de llorar. Extrañó tanto todo esto. Por fin puede tener una vida normal de nuevo otra vez. Pero por ahora tiene que acostumbrarse a vivir en la Tierra de nuevo. Algo lo sorprende. También pasaron 20 años en la Tierra. Entonces aquí el tiempo también siguió corriendo. Pero no le importa. Por difícil que sea adaptarse a esta vida moderna, no puede ser peor que en el otro mundo. Pero no sabes lo que dices. Mientras que vemos un rayo a las afueras del cuarto. Yu Shan-seok, aprovechando que está allí, se ha metido a la ducha a darse un buen baño. El agua caliente que sale sin tener que esperar. Tiene también un aire acondicionado, un aire fresco que llena la habitación con solo apretar un botón. Y ese cielo azul tan despejado. Para él, esto es completamente genial. No tiene nada que ver con ese lugar sucio y asqueroso. Ya que pasaron 20 años, no sabe qué va a hacer primero. Tal vez ir a jugar videojuegos. Pero en ese momento, todo cambia, ya que vemos a un monstruo encima de su ventana. No sabe qué demonios está pasando. Inmediatamente, por los altavoces del cuarto comienza a escuchar una voz. Están probando. Atención a todos los residentes. Ha aparecido un punto de erosión dentro de su complejo de departamentos. Yu Chan-seok en la alfombra no puede creerlo. ¿De qué están hablando? ¿Un punto de erosión? ¿Qué es eso? Pero por favor, por los altavoces le piden que evacúen el refugio subterráneo de inmediato. Está repitiendo la información. No sabe qué demonios está pasando, pero al momento de ver otra vez por la ventana, ve a muchos monstruos los cuales ya están a punto de romper ese vidrio. Yu Chan-seok ha logrado escapar. Va corriendo con todas sus fuerzas por las escaleras. No sabe qué demonios son estas cosas ni qué le está pasando a la Tierra. De alguna manera ha logrado esconderse por la ventana. Por fin ha logrado quitarse a esos estúpidos monstruos de encima. Pero al momento de verlo, es un niño. Este chico ve a esa persona. Yu Chan-seok le pregunta qué hace en este lugar. Tiene que ir al refugio inmediatamente. Pero él le dice al señor que no conoce. Le pregunta si vio a dónde fue los monstruos y no sabe qué está hablando. Pero este pequeño niño le dice que quiere mandarlo a estos monstruos con San Pedro. Más bien le pregunta si quiere venir con él, dejando a Yu Chan-seok sorprendido por lo que dice. Escuchó que llaman 20 años desde que esto empezó por primera vez, y sabe que esto es una completa locura. Este niño se niega a bajar al refugio, pero tampoco puede dejarlo en este lugar, así que terminó acompañándolo. Yu Chan-seok le preguntaba a ese niño que estos puntos de erosión de lo que hablan son como puertas de donde salen los monstruos y nadie sabe cómo o cuándo aparecerán. Y es así. Yu Chan-seok sabe que esto está mal, soportó este infierno para volver a la Tierra, y la Tierra ahora también se ha convertido en un infierno. Esto es demasiado injusto, es estúpida diosa. Este niño le pregunta por qué no sabe nada de esto al respecto, pero él vivió un tiempo en Estados Unidos, así que por eso lo olvidó. El niño sorprendido. El presidente de Estados Unidos lo destituyeron porque intentó mandar a su hija en secreto a Corea. Pero Yu Chan-seok no sabe qué significa esto. Debe de verlo. ¿Quiere saber cómo se llama su cazadora favorita? Le pregunta a Random. Le hace esa pregunta a Random. Y para él es Lee Si-un. Es del gremio Hanabi y es la cazadora número 10 del mundo. Su arma principal es una gran espada. Ahora mismo está encargándose de puntos de erosión de Cheolwon. Aunque para nuestro protagonista suspira, ya que lo ha logrado cambiar de tema. Pero debe de esperar algo. La gente común está peleando contra los monstruos ahora mismo. Es igual que el otro mundo. ¿Cómo ha sido esto posible? El niño le explica que su gran espada es súper genial y fuerte. Hay un video que tiene que ver de ella. Luego se lo va a enseñar en MeTube, pero le tapa la boca inmediatamente. Sabe que está en problema. Hay muchos monstruos. Son 5. Pero no. Contando el que está oculto son 6. Por suerte, su nuevo cuerpo parece estar por encima del promedio en el físico, y también está acostumbrado a lidiar con tantos oponentes a la vez, así que debería estar bien, pero tiene algo más en que preocuparse. ¿Qué hace con este niño? Siente que al dejarlo solo sería una mala idea, ni siquiera tiene un arma decente con él, no sabe qué hacer. Aunque algo raro ve en ese momento, esto que está sintiendo ahora en el aire es maná. Y sí, es maná, se ve igual que el del otro mundo. En ese caso puede utilizarlo. Uno de estos monstruos comienza a llorar del dolor. Yu Chan-seok sabe que puede que el maná que acumuló durante 20 años ya no esté, pero sí hay maná flotando en el aire. Con esto puede usar su Paradox Flame sin problema, porque está grabada en su alma. No es muy fuerte, pero es suficiente para lograr esto. El niño lo ve y se emociona, es increíble.
Cuando dijo que no sabía nada pensó que no lo iba a ayudar, pero tiene una habilidad innata. Aunque Yu Chang-seok está riéndose, se alegra que esté bien, así que a esto lo llaman habilidades innatas. Y es cierto, el chico le explica que en el canal oficial de la Academia de Cazadores en Metube dijeron que hay que asegurarse de que los monstruos de verdad estén eliminados. Pero Yu Chang-seok, al ver el parado Blaze, sabe que no se apaga hasta que el objetivo ha partido de este mundo. En ese momento, a los ojos del niño, nuestro protagonista Yu Chang-seok ha eliminado a ese monstruo. No sabe qué es eso de Metube, pero tiene que dejar de verlo. Yu Chang-seok le pregunta a ese niño si le puede prestar el bastón y está bien. Al momento de dárselo, vienen más monstruos a donde está él, pero con una habilidad innata y un solo movimiento los elimina fácilmente, sorprendiendo a este niño. Es asombroso, es un cazador encubierto, es lo que piensa. Pero él pensó que ya había terminado de oler a sangre. Quería descansar por fin, después de todo lo que había sucedido. Pero si así es la Tierra ahora, en serio, no puede creer lo que sea tan diferente del otro mundo. Nos vamos al refugio en donde están todas las personas. Yu Chang-seok ha llegado y le pregunta al niño si Metube es solo para niños. Y sí, es así. Su madre, al ver a Jun-seok, enseguida lo carga. Le pregunta si lo ayuda a bajar. Debió ser una molesta, sabe que todavía le hace falta madurar, pero está bien. Al ver bien a su madre, tiene ropa de marca y aretes de lujo. Con razón, es un niño rico. Pero en ese momento que está allí, siente un estruendo enorme y es un monstruo que ha roto esa pared del refugio. Las personas comienzan a gritar e inmediatamente todos deben de correr. Van pasándole por el lado a nuestro protagonista Yu Chang-seok. Jun-seok le dice que no pueden pelear esta vez y deben de correr. Pero de verdad, él no quería hacer esto. Solo quería regresar al mundo que él realmente conocía, a su hogar al que tanto extrañó. Era mucho pedir simplemente cumplirle eso. Yu Chang-seok le pregunta a ese niño si es rico, por qué quiere volverse un cazador. Podría pasarse la vida escondido en algún lugar seguro, porque desea pelear. El niño le explica que perdió a su papá por culpa de un monstruo. Se abrió un punto de erosión en un búnker subterráneo que creían seguro, y allí entendió que no existe un lugar seguro en esta tierra. Así que aunque todavía no es tan fuerte como él y le dan miedo a los monstruos, quiere convertirse en el cazador más fuerte y cerrar todos los puntos de erosión, para poder salvar a este mundo. Tal vez le suene tonto, pero para Jun-seok no lo es. Cree que va a ser un gran cazador en el futuro, aunque no va a poder salvar a este mundo. Su madre le dice que no pueden quedarse más tiempo a Jun-seok, tienen que irse de allí rápidamente. Él quiere que espere, pero en ese momento a su espalda se escucha un estruendo. Pero al momento de voltear, vemos que Yu Chang-seok le ha dicho que el que va a salvar este mundo será él, derrotando a este monstruo. Tiene que saber lo que haces si de verdad quieres salvar a este mundo. Nuestro protagonista se dice muchas cosas. Fue enviado a otro mundo. Pasó 20 años peleando contra monstruos allá, antes de regresar a la Tierra, solo para descubrir que algo llamado punto de erosión ha comenzado a aparecer en este lugar. Gracias a toda su experiencia de combate, fue capaz de sobrevivir, y después de prometerle a un niño que salvaría el mundo, no hizo absolutamente nada. Simplemente estaba jugando al League of Legends. Ganó de nuevo, y para él, este juego era demasiado fácil. Necesitas saber lo que hace si quieres salvar a este mundo. ¿Qué pasó con esa frase que le dijo a ese chico? Sonaba muy seguro cuando lo dijo, pero su determinación de salvar al mundo no duró mucho. Había juegos de los que ni siquiera había oído hablar y mucha comida, y la comodidad de tener todo al alcance de su mano. Además, los cazadores ya están salvando al mundo, así que tal vez pide algo de comida, pero al ver su indemnización tiene 3.200 wones, unos $3 aproximadamente. Jang Seok-yuk, el dueño del cuerpo que tomó, trabajaba en una empresa de logística, pero quebró repentinamente debido a su punto de erosión y perdió su trabajo de repente. Ahora que se le acabó la indemnización por el despido, sabe que tiene que buscar un nuevo trabajo, pero para él le es imposible que ninguna empresa decente esté contratando ahora mismo. Con todos estos puntos de erosión apareciendo por todas partes, las empresas están perdiendo dinero rápidamente, así que supone que tiene sentido. ¿Cómo va a sobrevivir en la sociedad moderna sin trabajo?, se pregunta nuestro protagonista. La mayoría de los sitios no aceptan a nadie sin experiencia. Supone que tiene algo de experiencia en esta área, y nos vamos inmediatamente a donde ustedes saben, a la asociación de cazadores. Al llegar hay muchas personas hablando, no pueden creer que sea cazador, aunque también son solo las pruebas de cazador, ya que no debe de emocionarse demasiado. Las pruebas ahora son más bien una formalidad. Hoy en día solo necesita una habilidad innata. También la mayoría de las personas son insignificantes de todos modos. Y si se hace demasiado famoso, eso le emociona. Pero en fin, cree que son los más fuertes en este lugar.
En ese momento preguntan quién creen que es esta persona, pero es Seung Lee. Seung Lee de Hanabi. La clasificación global de cazadores es la número 10 y pertenece al gremio Hanabi, el cazador sucio. Nunca pensaron que la verían ya que se estaba encargando de los puntos de erosión de Cheolwon. El gremio de Hanabi está aquí para reclutar gente y están emocionados. ¿A quién cree que hayan venido a ver? Tienen un expediente. San A-an, graduada de la academia. Su habilidad innata es la electricidad. Seung se preguntaba si pudiera cargar su batería, pero no es una cazadora de baterías, es una posible recluta. Es capaz de usar una habilidad bastante bien, así que seguramente será útil para ellos. Tal vez sí o tal vez no. Pero buscar puntos de erosión se basa en una experiencia real y para él le ha dado justo en el orgullo. Le explica que muchos graduados de la academia se destacaron allí. Ellos tienden a no ser tan efectivos en combate real. Seung Leon le dice que eso es exactamente lo que quiere decir y le da un dulce. El entrenamiento es muy diferente a las batallas reales. Los estudiantes de la academia solo han practicado en la seguridad del campus, así que suele ser difícil para ellos manejar monstruos reales. A San A-an también le llevará mucho tiempo adaptarse a esto. Seguro que su líder de equipo lo sabe, entonces ¿por qué tiene que estar ausente de la misión durante una semana? El presentador de este evento le da las gracias a todos por estar en este lugar. Van a comenzar con su primera partida, aunque ella supone que no tiene más remedio que cumplir con su deber. Va a ver qué puede hacer para que quiera reclutarla a esta chica. El comentarista sabe que hay un caso muy inusual. No es de la academia, ya que es solo un civil. Esto no tiene precedentes. ¿Qué lo habrá llevado a llegar a la prueba de cazadores? Un aplauso para Chan Seok-yuk. Todavía no se acostumbra a su nuevo nombre. Las reglas del combate son las siguientes. Solo se permite usar las armas de prácticas proporcionadas por la Asociación de Cazadores. No se permiten armas personales. Está prohibido causar lesiones fatales o que pongan en peligro la vida. Ahora que ha decidido convertirse en cazador, hay algunas cosas que debe de hacer. Primero, tiene que salvar este mundo que está a punto de ser destruido. Y segundo, comer lo que quiera para poder estar en paz. Y para lograr esos objetivos tiene que hacerlo bien en este torneo. El presentador manda a todos a sus puestos y quiere que peleen. El oponente inmediatamente se lanza contra nuestro protagonista. No puede creer que esté luchando contra alguien que ni siquiera sabe reunir maná. Puede considerar un honor perder contra él. Le realiza su ataque, ya que es un lancero divino de la academia. Pero nuestro protagonista, sin siquiera inmutarse, logra desaparecer de su vista, dejándolo sorprendido. No sabe qué pasa, pero nuestro protagonista le indica que es muy malo con la lanza y le clava un golpe en el abdomen. Al momento de bajar la cara, le clava un uppercut y ya lo ha dejado noqueado. Nuestro protagonista no puede creer que sea así. Usó los puños porque pensó que haría demasiado daño con esa lanza, pero no esperaba que fuera un completo principiante. No le diga que este es el nivel promedio de los aspirantes a cazadores ahora mismo. La que ha quedado totalmente sorprendida es Seung Lee de Hanabi. No sabe quién es ese. Trabaja por una empresa de logística y casi no tiene maná almacenado en su cuerpo. Con ese tipo de poder, tendría que acumular maná durante un largo periodo de tiempo. Pero como ese no es el caso, tendrán que concluir que solo tuvo suerte. Le da un caramelo. Sabe que quiere que se calle, ya que Seung Lee sabe que ese tipo no acumula maná a propósito. Pero ¿cómo es posible? Yu Chan-seok sabe que se siente mal, pero si quiere demostrar su valía, supone que debería dejar claro quién ganó. Este no puede creer cómo lo hizo, pero inmediatamente nuestro protagonista le va a dar el golpe de gracia. No quiere que se preocupe, no será una lesión mortal. Luego de impactarle ese golpe lo ha dejado tirado en el suelo desmayado. Todos comienzan a murmurar. Les ha llamado la atención a todos. Seung Lee sabe que no puede dejar que se le escape. Mientras todos hablan, va a hacer su movimiento. Quiere ver qué puede hacer de verdad. Va caminando y no sabe a dónde se dirige, pero ella va a ver al presidente de la asociación ahora mismo. Mientras, nos vamos con Yu Chan-seok. Son demasiado débiles. Sabe que todos los cazadores son novatos, pero aún así, ¿cómo son tan débiles? Después de varios combates, todos sus oponentes eran terriblemente mediocres. ¿Qué demonios están enseñando en esta estúpida academia? No hay ni un solo oponente fuerte en este lugar. Todos los demás están sorprendidos. ¡Qué bonita! Por fin pueden verla. Ahora es el momento que todos han estado esperando. En la final, tienen a San A-an. Podrá detener la racha del supernovato, pero nuestro protagonista sabe que no está para nada mal. Ella ha reunido la mayor cantidad de maná de todos hasta ahora, y él no tiene nada. Debe haber llegado hasta aquí por pura suerte, pero ya se le ha acabado. Yu Chan-seok, aburrido de escuchar lo mismo, le enseña las frases cliché como esa en la academia a todos. A jugar por el hecho de que solo sabe usar los puños, no debe de tener una habilidad innata, es lo que piensa Sak-an. No crea que se lo va a tomar por calma.
Pero en ese momento, Yu Chang-seok sabe que sí tiene una habilidad innata, pero ha decidido no usarla porque podría ponerlos en peligro a todos. Espera que estén listos e inmediatamente se lanza a atacar a nuestro protagonista con un movimiento de espada. Es como el sonido de un rayo, pero nuestro protagonista salta y ella no puede creer cómo lo ha esquivado. Esquivó su rayo con un solo salto. Para Yu Chang-seok es interesante. Ella hace pasar una corriente por su vaina y espada para magnetizarlas. Luego de esto añade fuerza magnética, mientras desenvaina su espada para convertirla en un cañón de riel básicamente. Al caer al suelo, lo admite, es el oponente más duro que has tenido hasta ahora, pero se ha olvidado de algo muy importante. Sang-an quiere saber qué fue, pero está demasiado concentrada en atacar, lo apuesta todo por golpear rápido. Su error fue que para desenvainar su espada más rápido también colocó rieles magnéticos en el aire. No importa lo rápido y poderoso que sea, ¿qué clase de tonto se quedaría ahí parado y te dejaría acertar ese ataque? Sang-an enojada, quiere que deje de ser tan arrogante. Puede vencerle simplemente con ese ataque y básicamente nuestro protagonista lo que tiene que hacer es moverse. No es muy lista la verdad, ya esquivó su ataque más rápido, ¿por qué lo golpearía con eso? Esta palabra hace que se enoje más, pierde el control y se lanza inmediatamente a atacarlo realizando un ataque. Se está esforzando mucho para reunir maná a la fuerza, mientras que nuestro protagonista simplemente tiene que moverse. Sabe que solo va a terminar lastimándose. Le ha cortado distancia. Eso fue genial, va a terminar con esto por ahora. Si esto le duele, quiere que levante su mano izquierda. Le clava un golpe inmediatamente a su abdomen haciendo que se hinque. E inmediatamente antes de que caiga le da varios golpes más, para darle un último golpecito y dejarla caer en el suelo, sorprendiendo a todo el público. Es imposible. ¿Cómo derrotó tan fácilmente a la mejor graduada de la academia? ¿De dónde ha salido este tipo? Yu Chang-seok sabe que definitivamente era más fuerte que los demás, pero fue derrotado. Ha dependido tanto de su maná, que debe haber descuidado su entrenamiento físico. No le diga que quiere seguir, pero en ese momento ve que levanta la mano izquierda y recuerda lo que le dijo. Era una broma, pero lo ha escuchado muy bien. En ese momento tienen un anuncio y el próximo evento ha cambiado. Chang-seok-yuk debe tomar un pequeño descanso. Él no sabe qué pasa, pensó que ya había terminado. Pero en unos momentos, el ganador Chang-seok-yuk se enfrentará a un cazador activo en un combate especial. El público no puede creerlo, esta locura. El presidente de la asociación ha dado un permiso especial, así que quieren que disfruten el espectáculo. Ha conseguido lo que quería Sin Leun Lee. Parece que el público puede ver quién es el oponente en la batalla. A jugar por su reacción, debe de ser un cazador experto. Un combate especial debe de ser ambicioso por probar sus habilidades. La gente es igual que en el otro mundo. Llaman a Chang-seok-yuk, ¿verdad? Lo siente. Sabe que fue un poco repentino, pero esa es la mejor manera de evaluar sus habilidades. Ella es Seun Lee de Hanabi. Parece que necesita un mayor desafío ahora mismo. Quiere que pelee contra ella ahora. Puede negarse si cree que es demasiado. Esto acaba de anunciarse, así que lo entiende si dice que no. Yu Chang-seok sabe que Seun Lee, la 10ª mejor cazadora del mundo, esa aura y confianza que emana de ella no está siendo arrogante, ya que es así de poderosa. Con este cuerpo sin entrenar no podría vencerla, ni siquiera con una lanza de verdad. Pero bien, va a hacerlo. Ahora mismo lo harán. Sí, está sorprendida. Nuestro protagonista no ha gastado mucha energía. Y ella ve a ese chico que es audaz. Nuestro protagonista sabe que si tiene que luchar de todas formas, esto es lo mejor, para aprovechar el máximo de este torneo. Es la oponente perfecta, y ahora es hora de demostrar de lo que es capaz en este nuevo mundo. El público y los presentadores están sorprendidos al ver cómo este simple chico logra detener ese ataque, aunque realmente lo que no entiende es cómo ella es tan fuerte. Con ese ataque los dos se separan. Seun Lee piensa que se ha vuelto mucho más lento desde el comienzo del combate. Yu Chang-seok sabe que sus defensas no son perfectas, pero con este cuerpo no puede aprovechar ninguna de las aperturas que tiene. Seun Lee le dice que si ya se acabó, esperaba un poco más de entretenimiento intenso, pero aún así lo ha hecho bien. Pensó que solo duraría 5 minutos, pero ya ha pasado media hora. Lo dejará descansar por ahora y Seun Lee se lanza a atacarlo. Yu Chang-seok respira, no tiene mana guardado y tampoco tiene mucho aire. No quería hacer esto, pero supone que no tiene otra opción. Llama paradójica. Seun Lee se da cuenta de que viene algo raro y realiza el ataque. Yu Chang-seok logra esquivarlo. Seun Lee sabe que blandió su espada con la fuerza justa para que no pudiera esquivarla, pero quiere saber qué es eso que está rodeando su cuerpo. Yu Chang-seok acaba de invocar la llama paradójica, su habilidad especial que usaba constantemente en el otro mundo, y su poder más confiable. Está claro,
por el hecho de que su ropa no se ve afectada por el fuego, pero las llamas negras no queman objetos. En cambio, cada llama usa un concepto abstracto específico que se designa como combustible. Con su capacidad actual, no puede quemar conceptos con altos puntos de ignición como identidad, recuerdos o corazón. Así que lo que está quemando ahora es la fatiga. Seung-Lee se da cuenta de que más rápido y al momento de bloquear ese ataque, se da cuenta de que ya se ha podido recuperar. La batalla es intensa, sigue subiendo cada vez más de nivel. Seung-Lee no entiende cómo es posible tal concentración de maná que fluctúa en este momento. Pero la configuración del estadio no ha cambiado por completo. Ella se hace una pregunta: ¿qué significa esto? Yu Chang-seo sabe que así como las llamas producen calor mientras queman, su habilidad de llama paradójica produce maná al quemar conceptos. Usa maná para encender su llama paradójica y usa su fatiga como combustible para quemar y crear más maná. En otras palabras, ha creado un ciclo que continúa indefinidamente. Por lo tanto, su especialidad es esta. Seung-Lee se harta y enseguida le hace un ataque, preguntándole si quiere seguir. Pero Yoon-seok sabe que su habilidad es arrastrar a su oponente a una batalla de desgaste, a ver quién puede más. Y con una mirada de arrogante le dice que todavía se siente bien. Por cierto, le gusta que la gente nunca se rinde. Seung-Lee se sorprende: no lo has despreciado, ni siquiera ha hecho nada. Nuestro protagonista nos explica: cuando quemas madera, solo quedan cenizas, y esas cenizas no se pueden volver a quemar. La llama paradójica también deja un residuo parecido. Si lo quemara todo y solo dejara las cenizas, su llama paradójica desaparecería. Seung-Lee le explica que ha durado 4 horas y 17 minutos. Ha aguantado mucho y le pregunta si quiere seguir, pero exhausto le dice que no. Chan Seok-yu se ha rendido y Seung-Lee es la ganadora, sorprendiéndolo. Ella saca una golosina. Le va a dar eso, lo hizo muy bien, y también le va a dejar su tarjeta de presentación. Hanabi LLC, cazadora socia del equipo 3. Van a hablar de los detalles más tarde y quiere que lo llame. El presentador les indica que se acabaron las pruebas del cazador. Chan Seok-yu, por favor, debe de subir al podio para recoger su premio. Luego de eso nos vamos cuando se está comiendo esa paleta. Así que hoy en día puede tener una licencia de cazador en el teléfono. ¡Qué tecnología tan avanzada! En su época todo era de papel. Puede ver foros de cazadores, un mercado de equipo usado, tiendas de subproductos de monstruos, anuncios de emergencia de asociaciones, mensajes por satélites militares y un montón de cosas más. Los teléfonos de hoy en día hacen todo. En ese momento llaman a Chan Seok, se ve mucho mejor en persona. Este es una persona muy alta, mide aproximadamente 1,98 m. Es él. Le pregunta quién es. Le da su tarjeta de cazador. Esta persona es Seon Young-jun de Type Baek, un cazador socio del gremio Type Baek para ser exacto. Va a ir directo al grano. Quiere que se una a su equipo en Type Baek. Sin duda brillará algún día y si consigue suficiente experiencia bajo su tutela. No cree que esté intentando engañarlo, pero recuerda a esa chica que le pidió que lo llamara. Él le prometió una llamada, así que no puede decirle que sí sin más. Lo pensará y le va a dejar saber su decisión. Seon se ríe. Creía que quería que decidiera en ese momento, pero debe de elegir con mucho cuidado. Y se va de allí. Pero Yu Chang-seok sabe que definitivamente no se va a unir a ese clan. Llama a Seung-Lee. Es Chang-seok. Le pregunta dónde puede encontrarla, y ella le explica que está en la cabaña del segundo piso del edificio de la asociación. Le dará la ubicación, así que se van a ir a ver a ese lugar. Ya ha llegado a la cabaña. Eso fue muy rápido, y quiere que tome asiento. Es un nombre raro para una cafetería, pero bueno, no le interesa. Le pregunta si le sucedió algo en el camino. Chan Seok le explica que alguien intentó reclutarlo. Era enorme. Ese es Seon Young-jun de Type Baek. Si le tiene en la mira, los otros gremios ni siquiera se atreverán a intentar reclutarlo. Le pregunta si es lo mismo que Hanabi, pero Seung-Lee le dice que no pretende reclutarlo en absoluto. Entonces no entiende qué habla. Ella le explica qué tal si solo actúa solo sin unirse a un gremio. Como freelance quiere decir. No tiene que unirse a ninguno de ellos. Seung-jun probablemente le está ofreciendo un puesto de junior. Él no entiende de qué es eso. Cazadores, socio, no sabe. Pero ella sabe que no fue a la academia. Los gremios suelen dividir a sus cazadores en 3 rangos. Junior, senior y socio. Junior y Senior son básicamente empleados con salarios regulares, que trabajan en equipos liderados por los socios. Los cazadores socios reciben una participación en el gremio en lugar de un salario, lo que significa que reciben una parte de las ganancias netas del premio. Entonces, es como un buffet de abogados. Así es, al parecer, el primer cazador que fundó el gremio basó su estructura en la de un buffet de abogados. Seul le explica que no tiene que formar parte de un gremio y ascender de rango para convertirse en un cazador socio. Chan Seok lo ve. Si le hace famoso, tiene suficientes logros, los gremios harán fila para reclutarse. Y es correcto.
Le ha dado otro dulce y él no entiende por qué lo hace. Pero ¿cómo va a conseguir buenas misiones si no tiene experiencia ni contactos? Y simplemente ella lo ayudará gratis. Chanseo no entiende por qué está tan dispuesta a ayudarlo, pero supone que solo le pide que recuerde a Hanabi cuando sea lo suficientemente famoso como para que un gremio lo reclute como socio. Así que si quiere que le deba algo debe de mirar eso. Si lo acepta o no es su decisión. Es una misión en un lugar llamado Gyeongdong-dok en Incheon. Se convirtió en una zona de erosión cuando un punto de erosión que apareció hace 2 años no se pudo erradicar. Chanseo pregunta si tiene que deshacerse del punto de erosión, pero no. Tiene que ir a patrullar la isla, identificar cualquier punto de erosión adicional que pueda haber aparecido y eliminarlos. Empieza en un mes. 5 millones de wones por adelantado y 15 millones al terminar. Es bastante dinero. Considerando que estaría arriesgando su vida, la verdad no es mucho dinero. Seung Lee se ríe. Si no le gusta, simplemente debe hacerse más fuerte y famoso. Entonces le pagarán más dinero del que necesita. Entonces, ¿qué decide? Chanseo no le queda otra que decir que sí. Nos vamos con ella, que va en una limusina. Le pregunta si le gusta y qué fue lo que hizo. Le dice que sí le gusta. Se llama Jang Seok-juk, es un civil. Ganó un torneo donde se lucha con armas usando solo los puños. Y no fue nada mal. Pero nada mal no, es suficiente. Aguantó 4 horas peleando contra ella. No puede creer que ese chico sea tan bueno. Le pregunta si tan bueno es que se estaba conteniendo. Pero vamos, lleva 10 años trabajando como cazador. Ha participado en las misiones más difíciles a propósito durante todos estos años. Debería haberlo derrotado en un instante. Pero 4 horas para él es impresionante. No cree que encuentren a otro monstruo como él. Nos vamos a Gyeongdong Incheon. Mientras que vemos estas imágenes siguen hablando, ya que él entiende que le guste. Pero esa misión de Gyeongdong era para cazadores con experiencia. Puede que sea hábil, pero ¿cómo se las arreglará entre cazadores veteranos? Pero no debe de preocuparse, envió a alguien en quien confía. Y está de acuerdo, supone que eres el cerebro de su gremio, y no puede creer cómo será ese tipo cuando llegue a su máximo nivel. No deje que eso lo ofenda, pero si Chan Seok-yu llega a su nivel, podría eliminar incluso a ese tipo. Pero antes nos vamos hace un mes, 1506. Lo que pidieron para este lugar fue muy pesado. Lo deja y se retira de allí. Por fin ha llegado y es muy largo. Al abrir eso, esto servirá como él para su arma. También tiene pociones. Las pociones son como la medicina que usan los cazadores en emergencias. Contienen maná condensado, lo que le permite obtener un aumento de maná rápidamente en algún caso de urgencia. La forma habitual de usar el maná es muy parecido a guardar agua en una jarrafa filtrada. Extraes maná de la atmósfera y lo guardas dentro de tu cuerpo hasta que llegues a necesitarlo. Esta poción te permite omitir ese proceso, pero sin embargo, él usa el maná de una forma diferente. En lugar de almacenarlo, simplemente usa el maná directamente de la atmósfera. La ventaja de este método es que no tiene límite de maná, ya que proviene directamente de todo su entorno. Y en ese proceso de canalizar el maná a través de sus vasos sanguíneos, se fortalece y le permiten usar cada vez más manás a la vez. La única desventaja es que hasta que sus vasos sanguíneos sean lo suficientemente fuertes, solo puede usar una pequeña cantidad de maná. Los ataques que requieren una mayor cantidad de maná aún no funcionan, y él no tiene tiempo que perder, así que será mejor expandir sus brazos sanguíneos manualmente. Si usas estas pociones para entrenar durante un mes, debería de estar bien por ahora. Volviendo a Gyeongdong Incheon, hay un grupo de jugadores. Le han confirmado la identidad al cazador Chan Seok-juk está en el equipo 8. Mientras que va caminando escucha a las personas hablando en ese lugar. Al momento de llamar a Chan Seok-juk, su cabello se ve mucho más liso el día de hoy. Así es como se ve normalmente, antes solo era así por la estática. Pero en fin, se alegra de que estén en el mismo equipo, se van a ver juntos en esta misión. Pero él no entiende por qué, pero es porque es más fuerte que ella y pudo aprender mucho de él. Pero si sigue diciendo esas cosas su cabeza se va a crecer mucho. Sang-an piensa que se le hincha la cabeza, ¿eso es serio? Debería de hacerse un chequeo, pero siempre se toma las cosas tan al pie de la letra. El presentador los manda al equipo 8 que está reunido. Le va a dar el informe de la misión. Tienen cazadores novatos en este equipo, así que se va a asegurar de definir algunos términos también. Deben de tener paciencia. Los puntos de erosión se clasifican en rangos del 1 al 3 o sin rango. Cuando más cercano es el rango a 1, más peligroso es. Además, el primer punto de erosión es una región específica y se llama alfa. El punto de erosión alfa en Gyeongdong es una iglesia al norte de la aldea de Insa. Actualmente está sin rango, pero considerando la naturaleza de los puntos de erosión que se fortalecen con el tiempo, quiere que se abstengan de acercarse a esa zona. Su misión es patrullar la aldea de Eunmanae en el municipio de Gyeongdong
para buscar erradicar cualquier punto de erosión recientemente. Uno de ellos no entiende cómo un equipo con novatos tiene que erradicar puntos de erosión, pero han llegado a ese lugar y esto es Hyun-dok. Chan-seok siente el frío en el aire desde este lugar, siente como si se le congelara todo el cuerpo. Está haciendo mucho escándalo, es lo que piensan. Pero en ese momento tocan un silbato, les informarán sobre la situación de la isla en la sala del control de la cubierta. Así que por favor, contáctense allí si necesitan ayuda y buena suerte a todos los cazadores. Los demás están diseñando estrategias. Van a tomarse una semana para explorar las dos zonas, pero todos ven a nuestro protagonista, el cual les indica que el templo Wagaesa aparece en un buen lugar para acampar. ¿Pero quién eres?, le pregunta. ¿Es un novato? ¿Por qué irían hasta ese templo? Chan-seok les explica porque pueden ver tanto la aldea de Eunnae, el templo Wagaesa está en el municipio de Hyun-dong y en la cima de la montaña Gwaesan. El antiguo templo sigue ahí, lo que les servirá como refugio, para él es obvio, pero ellos, enojados, le indican que hay muchos sitios donde pueden quedarse cerca, y si los rodean en esa montaña. Pero Chan-seok les explica que no es que están luchando contra miles, como se supone que lo van a rodear, pero no importa, no lo van a seguir, quien no tiene una pizca de experiencia. Pero Chan-seok sabe que la gente irrazonable como este existe en todas partes, y está bien, se van a separar mejor en el grupo. Nos vamos con nuestro protagonista, el cual va directamente con Sang-am. Él sabía que ella vendría, pero ¿quién es ese tipo? Él está en un paso por encima de ella en cuanto a maná, pero le pregunta cuál era su nombre. Es Min Jae-kim, ¿cierto? Puede preguntar por qué lo eligió a ellos. Esta es la primera misión de campo de ambos. Se preocupaba de dejar que dos novatos se fueran solo, pero le da las gracias por su preocupación. Al menos este tipo es un poco amable. Mientras que van caminando, nuestro protagonista se detiene diciendo que alto. Deben de hacer silencio y mirar más allá de la roca. Al momento de hacerlo, se da cuenta de que hay muchos monstruos. Kim dicen que deberían de retirarse, son al menos 50. Pero Chan-seok le dice que se tranquilice. ¿Cuál es su habilidad innata? Él no puede creer que de verdad vaya a luchar contra esas cosas. Chan-seok le explica que el trabajo de un cazador es deshacerse de los residuos de la erosión. Quiere preguntarle de nuevo cuál es su habilidad innata. Le indica que fuego. ¿Cuál es el mejor ataque? Y su mejor ataque es bola de fuego. Entonces quiere que empiece la pelea con una bola de fuego cuando le dé la señal. Y él no puede creer que está diciendo este tipo tan loco. Le pregunta a Sang-am qué va a hacer, pero no puede creer que ella también lo siga. Le explica que esto es demasiado imprudente. No pueden enfrentarse a 50 monstruos solo ellos tres. Y esta es su primera misión. Deberían contactar a los demás cazadores, pero lo interrumpen inmediatamente a Chan-seok. No llegarán a tiempo. Mientras ellos fueron al templo Wagaesa, los demás cazadores están buscando las cosas en la costa. Contactarlos aún es más imprudente, ya que no tienen garantía de que lleguen a tiempo. Y si esos monstruos se dispersan mientras esperan, podrían colocar en peligro a los demás cazadores. Y quién sabe que tiene razón. Incluso si hay cazadores cerca, puede que no se apresuren debido a la discusión anterior. En otras palabras, tienen que deshacerse de estos monstruos lo antes posible, y como lo superan en número, lo mejor que pueden hacer es un ataque sorpresa. No tiene mucho tiempo, así que quiere explicarlo rápidamente. Si los atacan con su bola de fuego, Min-jae va a evitar que se dispersen a los lados. Sang-am irá después, es una estrategia meticulosa y está anticipando cada escenario posible. Hace que parezca que tiene mucha experiencia. ¿Quién demonios es realmente esta persona? Al momento de ir a pelear, Kim hace su bola de fuego y los comienza a quemar a los monstruos que estaban allí. Lo ha hecho bien. Él necesita un poco más de tiempo para poder disparar otra, pero no hay problema. Quiere que la usen cuando pueda mientras que él se lanza a eliminar a los que están en el camino. Dividir los roles es esencial para una máxima eficiencia. Hasta que su próxima bola de fuego esté lista, va a eliminar a los monstruos circundantes y evitará que se acerquen a Min-jae, pero no puede tener a tantos a la vez. Allí es donde entra la otra, por eso dividió el trabajo. Sang-am ha hecho lo suyo, y Kim le explica que a Chan-seok que tiene otra bola de fuego lista. Él se va a quitar del camino para que la pueda disparar y asimismo lo hace creando una explosión. Le dice a ambos que deben de agacharse porque viene un ataque. Luego de eso, Chan-seok está listo, han hecho un buen trabajo. Pero Min-jae a las espaldas tiene un arma apuntando directamente a nuestro protagonista. Pero simplemente era una falsa alarma, ya que le pide disculpas y le pide que se aparte. Pero ¿por qué tuvo que ponerse tan serio de repente? Le está implantando microchip a todos esos cadáveres, ya que una vez que la misión termine y el área esté asegurada, el equipo de salvamento con el que está contratado recogerá todo esto. No sabe de qué habla, pero no pueden extraer todos los subproductos de los cadáveres de monstruos por su cuenta. Son demasiado voluminosos y pesados. Así que les ponen un chip al equipo de salvamento y llegará después de la misión y va a coleccionar todo lo que parezca valioso.
Luego evalúan el valor de los artículos, lo venden y dividen las ganancias. Deducirán una comisión según el porcentaje acordado y darán el resto a los cazadores que implantaron el chip. Chanseo pregunta si son de confianza, pero tienen que encontrar buenos equipos que hacen los negocios, por supuesto que lo son. Eso fue increíble, nunca pensó que 3 cazadores podrían derribar todo eso. Pero en ese momento viene un monstruo y los ha atacado directamente. No sabe qué sucede ahora. Chanseo se da cuenta de que una especie de jefe de rango medio. Están en problemas. Debe de ser el líder de los que ellos acaban de eliminar. Con la cantidad de maná que está emitiendo está claro que está en otro nivel. Ese es suyo. No quieren que interfiera ninguno de los dos. Si esa cosa viene tras ellos, esos dos no podrán escapar. San-An quiere decirle algo y King sabe que deberían de atacar juntos, pero los manda a callar y que se mantengan alejados. De verdad quiere irse a casa en una bolsa para cadáveres y ellos están sorprendidos. Chanseok sabe que en realidad es más fácil si lo hace solo. Puede usar su llama paradoxal sin preocuparse de que se extienda a los demás y puede ser rápido. Quiere que vaya por él, ese estúpido murciélago. Luego de un rato, parece que están en problema. King lo quiere ayudar, pero no hay necesidad. Puede que parezca malo la situación, pero ese monstruo no le ha dado ni un solo golpe a Chanseok. San-An sabe que eso no es todo. Si fuera ella, apenas podría esquivar esos ataques, pero él está logrando atacar también. Donde quiera que golpea al monstruo con su lanza aparecen llamas negras. No sabe qué son, pero cuanto más se expanden esas llamas, más lento se vuelve el monstruo. Chanseok pareciera tener problemas al principio, pero ahora está jugando con esa cosa. Realmente es un cazador novato como ella. ¿Cómo es esto posible? El monstruo sigue atacando a Chanseok, pero él lanza su lanza hacia arriba y ellos no pueden creer qué está haciendo realmente. Quiere que se cuide, pero al momento de llegar hacia donde está él, el monstruo cae derrumbado debido a que la lanza le ha caído en su cabeza. Pudo moverse incluso después de haber quemado toda su fuerza. Tendrá que asegurarse de que esté realmente muerto. King no puede creer que Chanseok definitivamente parecía estar perdiendo al principio, pero de repente lo derrotó. ¿Qué estará pasando? Le dice a Minge que si es normal que aparezca un monstruo así en Hyundong 2. Él se estaba preguntando eso también y no es un núcleo de un punto de erosión ni nada. Tendría sentido que esto se clasificara al menos de rango 3. Hay 4 rangos cuando se trata de punto de erosión, pero cuando les informan antes de la misión le dijeron que el punto de erosión alta en esta isla era un sin rango. Eso debe significar que el punto de erosión alfa en Hyundong ha subido de rango. San-An indica que en el informe no lo dice, pero debe de pensar bien. Si este lugar es algo por debajo de un rango 3, todo lo que acaba de suceder ahora no tiene sentido. King le dice que espere, la diferencia entre un 100 rango y un área de rango 3 es astronómica, y si eso es cierto, el número de cazadores que sobrevivirán a esta misión está cerca de 0. King le explica a Chanseok que deben de ir a rescatar a los demás cazadores, con sus habilidades podrían hacerlo, pero se niega. No entiende por qué, pero ¿cómo podría rescatar a todos los cazadores que rondan esta isla por su cuenta? Él también tiene sus límites, no promete hacer algo que no pueda. Su misión no es rescatar a los cazadores que estén en peligro, sino identificar cualquier punto de erosión adicional y erradicarlos. Además, en este trabajo es común que la gente muera. San le quiere preguntar algo a Chanseok. Debe de ponerse en su lugar. No se sentiría agraviado y resentido y desesperado. Así que debería de hacer. Debería de rescatarlo por lástima, le pregunta. No lo dice porque no pueda simpatizar con los otros cazadores. Habla del resultado inevitable. Hay ciertas muertes que simplemente no puedes prevenir, y si ese es el caso no importa lo que pienses o cómo te sientas, simplemente mueres, así que no te dejes atrapar por la desesperación. No puedes sobrevivir en este mundo con esa mentalidad. Nos vamos a otro lugar. El edificio está intacto y no hay trazas de monstruos y eso es bueno. Le pregunta si ha visto algo, pero no, se ha puesto demasiado oscuro. Afortunadamente pueden ver dónde están los otros cazadores basándose en esas luces, pero eso solo va a traer monstruos hacia ellos. Sin embargo, si solo se tratara de la chusma con la que le dieron antes no importaría, pero si aparece un monstruo así de fuerte, al menos siente que pueda advertirles. Le escribe por el grupo, a todos los cazadores, este es Chanseok Yu del equipo 8. Basado en los monstruos que han encontrado hoy, es posible que el punto de erosión alfa haya subido al rango 3. Por favor, abstenerse de usar fuentes de luz por la noche ya que podrían ponerlos en peligro. Ellos siguen hablando. Si remueven el núcleo de un punto de erosión, todo el residuo de erosión desaparecerá. Y sí, sin el aura del punto de erosión, la zona de erosión se desvanece. Pero eso hace que esto sea muy fácil. Solo tiene que deshacerse del punto de erosión y listo. San-An está durmiendo. King también. Y nuestro protagonista está despierto. Dijeron que ese aparato emitió una sirena de advertencia si un monstruo se acerca. Así que está seguro de que estarán bien. Se alegra de haber prestado atención a dónde estaba el punto de erosión alfa durante el informe.
ya que esto será bastante fácil. Supone que lo ha maldecido. No puede creer lo que esté él de nuevo. En ese momento hace un chasquido y no puede creer lo que sea de nuevo y hay un monstruo en ese lugar. Nos vamos a la sala de control de la Asociación de Cazadores de la isla Hyondok. Han perdido contacto con algunos cazadores del equipo 5. Creen que han sido eliminados. Hay informes de monstruos moviéndose en grupos. También han confirmado que un cazador del equipo 3 está con San Pedro. No sabe qué es lo que está sucediendo. Esto es solo un punto de erosión sin rango. Esto es una emergencia. Necesitan refuerzos, así que debe de activar la red de contacto de emergencia para solicitar ayuda urgente a cualquier cazador cercano. Pero alguien se dirige al punto de erosión alfa y no sabe quién es. Debe de contactarlo y decirle que den la vuelta. ¿Quién haría eso? Pero la persona que se dirige al punto de erosión alfa es el cazador Chan Seok-yu del equipo 8. Él no puede creerlo. Se refiere al que notó el primer cambio en el rango de la isla. Debe de colocarlo en la pantalla y asegurarse de que esté vivo. Un cambio de rango en un punto de erosión es sin precedentes, pero de alguna manera, él se dio cuenta de lo que estaba pasando y ahora se dirige hacia el punto de erosión alfa. Chan Seok-yu podría saber realmente qué está sucediendo. Han establecido la conexión y vemos a Chan Seok, el cual estaba peleando, o más bien, huyendo. Esa cosa es mucho más rápida de lo que pensó. Sin rango, cualquiera más ya estaría muertos estos estúpidos. Se relajaron en la investigación y porque no son ellos los que están luchando. En la sala de investigación no pueden creerlo. Está escuchando esas estupideces. Deberían de apagar el sonido, ya que va a convertir sus caras en punto de erosión cuando salga de este lugar. El cazador Chan Seok-yu definitivamente sigue vivo. En ese momento, su llama paradoxal no es lo suficientemente fuerte como para eliminar a este monstruo. Lo mejor que puede hacer en este momento es usar su habilidad para erosionar la fuerza de un monstruo y eliminarlos con su lanza. Pero esa cosa ni siquiera se va a desacelerar. Gastó demasiado maná en la atmósfera de la isla mientras luchaba contra ese murciélago gigantes de antes. Su llama paradoxal es incluso más débil de lo habitual. Como no puede salir de la isla, tendrá que encontrar un lugar con mucho más maná aquí, y por fin lo ha encontrado, esa brecha. Al pasar por allí, sabe que tiene que seguir adelante, ya que quiere comprobar algo. En la sala indican que la señal del GPS ha sido perdida. El cazador Chan Seok-yu ya ha entrado en el punto de erosión alfa y sabe que están en problemas. Chan Seok sabe que es mucho más agradable de lo que se imaginaba. Escuchó que los puntos de erosión sin rango y de rango 3 no son tan grandes, pero así que si no hay nadie más alrededor, su habilidad básicamente no tiene desventajas. Pero esta es la parte importante de todo esto. El maná que absorbe del monstruo se difunde por todo su cuerpo, ensancha sus vasos sanguíneos y lo hace mucho más fuerte. Eso hizo mucho más de lo que le esperaba. El monstruo ha sido consumido y nuestro protagonista está contento. Así que eso era lo que estaba tratando de hacer. Han aparecido muchísimos más, ha llamado a los refuerzos y lo siente, pero intentar superarle el número no va a funcionar con él, ya que comienza a liberar sus llamas. Ha aumentado varias veces su fuerza desde antes, pero aún no es suficiente comparado con su nivel de poder en el otro mundo. ¿Dónde está el núcleo del punto de erosión? Es lo que está buscando. Según Minhe, debería ser el residuo de erosión más fuerte en este espacio. Pero en ese momento siente que el fuego ha desaparecido y por la espalda le viene un ataque. En ese momento se da cuenta. Estaba esperando a que la llama apagara y puede hablar. ¡Qué inteligente! Supone que el núcleo de un punto de erosión realmente está en otro nivel. ¿Quiere ver ese punto? Debería de poder usar hasta 4 ataques consecutivos. Al momento de realizar ese ataque, este es detenido por este monstruo. Le realiza su ataque de dueto doble y logra atravesarlo. El dueto doble es una estela azul que aparece a lo largo de la trayectoria de su ataque y copia el primer golpe repitiéndolo 4 veces. Si ataca junto con eso, es solo una técnica simple que cuadriplica su golpe. Pero ¿qué sucedería si la estela azul atacara un segundo después que él? Entonces es como si un dueto redondo que es difícil de esquivar y un ataque coordinado y retrasado como ese estuviera destinado a tropezar con su oponente. Esto es increíble y con varios ataques logra eliminarlo. Pensó que simplemente desaparecería. Le da una cajita, no sabe qué es, pero está contento. En las oficinas están hablando de que deben de alejar a esos cazadores de los monstruos o los van a eliminar a todos. Han perdido contacto con el equipo 9 también. Los cazadores que solicitaron como refuerzo se han encontrado con los monstruos y caen uno por uno. Enseguida piensa que todo está acabado. Salvo un milagro, solo tendrá que quedarse en este lugar mientras ve cómo cada cazador de esta isla es aniquilado. Pero en ese momento recibe un mensaje. Es el cazador Chan Seok-yu que entró en el punto de erosión alfa. No sabe qué es lo que dice. Lo va a colocar en la pantalla principal. A todos los cazadores, ha erradicado el punto de erosión alfa.
La señal del punto de erosión en Yeongdeok ha desaparecido, lo han confirmado. Los monstruos que luchaban contra los cazadores también han desaparecido. No puede creer que un milagro haya sucedido realmente. Pero ¿cómo ha pasado esto? Mientras que nos vamos con nuestro protagonista, ya que está tranquilo, ya que el aire en ese lugar es muy fresco y agradable. Nos vamos inmediatamente con San An, la cual estaba peleando junto a su nuevo compañero. Hay mucho más ahora que antes y Chan Seok ha desaparecido. No saben si pueden salir vivos de este lugar. Ella sabe que Min-hee ya está en su límite y ella no sabe cuánto tiempo más puede aguantar. Ese murciélago feo se va a atacarlo, pero algo es raro. No puede mover las piernas. Min-hee se asusta por ella, pero en ese momento algo extraño pasa, ya que todos los monstruos han comenzado a desvanecerse. Significa que han ganado. Nos vamos a Yeongdeok al punto de reunión de cazadores. Chan Seok llega y parece que mucha gente resultó herida. Se descontrolaron los monstruos mientras él no estaba. Al verlo, no pueden creer lo que sea él. En los murmullos no pueden creer que él sea la persona que erradicó el punto de erosión de rango 3 él solo. De ninguna manera, ¿cómo ha sido esto posible? Enseguida ve a su grupo. Allí está. Se sorprendió mucho cuando recibió su mensaje. ¿Cómo se le ocurrió intentar erradicar un punto de erosión él solo? Él supone que su corazón se adelantó a sus piernas en un esfuerzo por salvar a todos los cazadores. Salió bien, así que va a fingir ser un buen tipo. Si hubiera sabido que podría hacerlo, se habría ido antes del anochecer. En ese momento llaman al cazador Chan Seok. Encantado de conocerlo. Es el Ministerio de Operaciones de Corea. Se llama Yeon Tae Bi-yeon. Es el jefe de la tercera sucursal del norte de Incheon en la provincia de Gyeonggi. Al verlo, le pregunta si él fue que le pidió que fuera al punto de reunión. Está disponible un momento, quiere saberlo. Se ha ido con él, debido a que el alcalde quiere verlo. Al llegar, supone que los altos mandos son iguales que cualquier otra parte del mundo. Siempre te ordenan que vayas con ellos. Ahora que lo piensa, su contrato no mencionaba que obtendría si erradicaría un punto de erosión de rango 3. Supone que podrá negociar mientras esté en este lugar. Es un placer conocerlo. Es Piel Lee, el oficial de comunicación y cooperación. El alcalde tiene muchas ganas de conocerlo. Él mismo se sorprendió cuando recibió el informe sobre lo ocurrido en Yeongdeok esta mañana temprano. El alcalde canceló todas las citas y esta mañana después de leerlo. Él ya ve lo que le dice. No tenía por qué apresurarse, él no ha hecho nada especial. Pero no quiere que diga eso. Que un cazador novato destruya un punto de erosión de rango 3 es una hazaña asombrosa. La última y única vez que ocurrió fue con el primer cazador de la historia. Se da cuenta de que tiene sentido. Él también tuvo algunos problemas después de todo. Pero alguien más lo logró, eso es lo que se sorprende. Esa persona debe de ser también un monstruo. Inmediatamente le dice al señor que el cazador Chan Seok está en este lugar. Le da las gracias por venir. Es el alcalde de Incheon, Heon Park. Le disculpo por llamarlo con esta lluvia. Ahora quiere que tome asiento y le traiga algo para tomar. Ha logrado una gran hazaña para su país. Como alcalde de Incheon Yeongdeok, fue una espina que le ha costado todo este tiempo. Tenían que cuidar el lugar de alguna manera, pero debido a las limitaciones presupuestarias fue difícil contratar a un gremio costoso. Chan Seok le indica que debe de estar muy feliz de que al final no haya tenido que gastar tanto dinero. Y es exactamente, pero escuchó que esta era su primera misión, y así es. El primer paso de un increíble viaje fue aquí en Incheon y es maravilloso. Como alcalde está encantado. Corea ahora es un país más seguro. Pero para él esto es repentino. Incheon es una de las regiones clave de su patria. La excelente industria de importación y exportación de su país se debe al aeropuerto internacional de Incheon. Además, gracias a la zona económica libre, ciudades metropolitanas como Songdo y Cheongnan están abrumadas por posibles inversores extranjeros. Una enorme cantidad de dinero está llegando a través de Incheon y los suministros llegan a través de su aeropuerto. Él le va a asegurar que su camino como cazador será pan comido. Le van a preguntar esto al señor Yu. ¿Por qué es un cazador? Pero él le dice que si hay un inodoro atascado que se desborda, alguien tiene que encargarse de los desechos y ya lo ve. Se hará famoso. Los cazadores con talento son increíblemente populares. Muchas empresas le pedirán que anuncie sus productos, le pedirán que protagonice programas con televisión conocida, pero parece que le preocupa que la fama lo arruine. Le indica que sí. Muchos cazadores con un futuro brillante se han embriagado tanto con la fama y el honor que olvidaron por qué luchaban. Para él es inevitable. En cuanto cruza la línea de demarcación militar, se encuentra con zonas de erosión repletas de monstruos. Corea es el único país seguro que queda. Al fin y al cabo, lo llaman el último refugio seguro de la Tierra. Pero incluso este lugar está siendo manipulado por los ricos. Lo que ha logrado es increíble. Mucha gente en situaciones difíciles se interesará por él. Él solo quiere que siga siendo un faro de esperanza.
Después de escuchar eso le preguntó qué tan descarado sería este alcalde, pero ni siquiera intenta ocultar sus intenciones. Por desgracia para él, ha pasado demasiados años soportando todo tipo de dificultades, como para dejarse convencer por el dinero. Si le ofrece el apoyo supone que querrá algo a cambio, por ejemplo, ayudarlo a ser reelegido ahora que su índice de aprobación ha bajado. Está bien, sabe que es así. Hoy en día puede buscar todo en su teléfono. Su mandato actual termina a principios del año que viene. Y dice que tal como van las cosas será difícil ser reelegido. Muy directo. Cuando aceptó la misión, necesitaba permiso del ayuntamiento de Incheon. Y es cierto, un novato como él tenía que ser aprobado por el alcalde para unirse a esa misión. En otras palabras, podría presentarlo como si Incheon lo hubiera descubierto, no el propio Hyun-Park. Está seguro de que intentará convencerlo de esa manera, y simplemente va a estampar su nombre en sus logros. Le indica que gracias a la infraestructura que acaba de mencionar, tiene muchas conexiones valiosas con empresas nacionales y extranjeras como alcalde de Incheon. Por ejemplo, esa marca de café, el contrato termina pronto. Le dice que hay un sinfín también de marcas, pero le pregunta si le parece a alguien tan barato. Él no entiende de qué habla. Si ve la noticia últimamente, es evidente que el mundo necesita una nueva estrella en ascenso para dar esperanza a la gente en el futuro. Eso significa que si un cazador talentoso como él sigue activo, todas esas cosas que le prometa ahora caerán en sus manos de todos modos. Él trata de persuadirlo seleccionando misiones buenas para él, pero a él eso no le interesa. Quiere que felicite a esa modelo de café de su parte. Parece que puede extender su contrato ahora mismo. Saliendo de allí vamos a un túnel, así que la prueba de Yeon-do fue un fracaso, y lo siente, pero es una pena. También hay buena noticia y no sabe qué es esto. Es un video del examen de licencia de la Asociación de Cazadores. No sabe qué son esas llamas. Chan Seok es increíble. Este tipo es impresionante, dejándonos la incógnita de quiénes son estas personas. Luego de esto, el primero de cada mes, llega un momento muy esperado por todos los ciudadanos, la clasificación de cazadores de septiembre de 2025. Vemos que todos estaban muy contentos, tanto los niños como los que pelearon. La clasificación casi nunca cambiaba, así que era solo un poco de entretenimiento para el público. Pero finalmente, esta vez está aquí la clasificación mundial de cazadores del mes de septiembre. Vemos a Seung Lee preguntándose si él estará en la lista. Esta vez algo fue diferente. Siempre le dan tanta importancia a este tipo de cosas, pero en el 10º puesto está Seung Lee. Su capitana ya terminaron de armar sus tiendas y ella estaba en una misión. En el 5º puesto estaba Chae Jeong Kim. En el 3er puesto Yeoreun Choi. 2º puesto Tae Seok Yang. Y en el 1er puesto el señor Chan Seok Yu. Y antes de saber el primer lugar, nos vemos con Chan Seok Yu. Le dan las gracias por esperarse ya que están listos. Felicitan a nuestro protagonista por ser el cazador más rápido en entrar en la clasificación. Que un cazador con 5 años de experiencia consiga un punto de erosión de rango 3 por su cuenta es algo tan cotidiano que nadie en la comunidad de cazadores se inmutaría, pero si lo hace alguien que acaba de debutar es otra historia. Está en una entrevista y todos quieren hacerle muchas preguntas, quiere saber cómo logró hacer esto él solo, pero él se siente como un niño puesto en la clase avanzada, tiene que ir a otro lugar, así que solo aceptará una pregunta. Mucha gente está interesada en su carrera como cazador, quiere que le cuente algo sobre su motivación, qué le gustaría decirle a todos los que logran verlo, pero él simplemente va a mostrar resultados. Nos vamos a otro lugar, allí es donde solía estar Gonzalok. Vemos un cráter enorme, es horrible ese lugar. Muchos países del mundo han perdido su capacidad administrativa desde que empezaron a aparecer los puntos de erosión, pero en Corea no solo logran defender su patria, sino que también logran muchos avances tecnológicos para convertirse en una de las naciones más poderosas del mundo. Ese helicóptero que pilotan ahora mismo es ejemplo de esto. Le pregunta si es esto lo que les pasó a los países que no lograron eliminar los puntos de erosión, y así es, muchas capitales del mundo desaparecieron por esto. Le pregunta si le gustaría verlo más de cerca, y sí, le explica que los 8 grandes, así llaman a los 8 puntos de erosión más peligrosos de este mundo. Uno de ellos en este mundo es el lugar llamado Gonzalot. El punto de erosión apareció hace 13 años y se extendió rápidamente por toda la ciudad. No había ninguna señal ni advertencia. Algunas personas lograron sobrevivir a este caos inicial, pero como el lugar ya se había convertido en una zona de erosión, fueron aniquilados antes de que nadie pudiera salir. En tan solo unos días, una ciudad entera desapareció sin dejar rastro. Aunque la influencia política de cada país no ha cambiado mucho, independientemente de los puntos de erosión, los gobiernos centrales se han debilitado mucho mientras que están viendo ese espacio aéreo. Se alegra descubrir toda esta información nueva nuestro protagonista, pero ¿qué tiene que ver esto con que él esté allí? Le dice a Seon Jong-jung de Tabbaek fue a verlo hace unos días. Parece estar irritado porque no ha aceptado su oferta de reclutamiento. Recuerda a este tipo, es el grandulón que conoció.
y de repente se preguntó dónde vivía y él quedó sorprendido. Esa era información personal. Por supuesto que no respondió, pero el lema del gremio Type Bike es la supervivencia del más fuerte. Podrían intentar obligarlo a unirse a sus filas, y él sabe que eso no es bueno. Todavía no es lo suficientemente fuerte como para vencer a ese tipo, pero lo que ha hecho hasta ahora, por eso lo quiere reclutar. Si quiere mantener a raya a Type Bike, tendrá que mejorar su posición rápidamente. Podría, por ejemplo, aceptar las grandes misiones que le ofrece el presidente de la asociación, y él sabía que tenía algo oculto este viejo. Le está dando esto gratis, ¿qué es lo que quiere? Pero el hecho innegable de que lo ayude, simplemente quiere que lo recuerde, y eso no está nada mal para él. No estaría perdiendo una misión del presidente de la asociación, significaría una buena subida de nivel. Entonces quiere saber qué tipo de misión es y tiene que escoltar un carguero de Busan a Nanning. La zona de erosión dificulta el transporte de artículos de primera necesidad, relojes de lujo, porcelana fina, vino de ginseng de Puir y coches de lujo. La definición ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Está seguro de que entiende que para algunas personas estas cosas son necesidades, pero la verdad, él no entiende nada, pero porque un país con su gobierno central en ruinas necesitaría este tipo de cosas. Le explica que puede que muchas naciones se estén derrumbando debido a los puntos de erosión, pero eso no significa que las relaciones internacionales no le importen. Ellos quieren decir que estos artículos de lujo son como el petróleo que mantiene activa la racha. En este caso va a rechazar la misión, pero le dice que el gobierno coreano está involucrado en este asunto. Aún así, él no va a cambiar de opinión. Para él es una tontería que alguien como él se involucre en política. Sabe que puede ser grosero señalarlo, pero sigue siendo un cazador novato que debe debutar. Parece que todavía esta tensión se le ha subido a la cabeza. Pero ¿qué cree que está haciendo? Inmediatamente lanza los papeles por el helicóptero. Le da las gracias por el viaje. Nadará el resto del camino a Seúl y se lanza inmediatamente de ese helicóptero, sorprendiendo a este tipo. Realmente los niños de hoy en día están locos. Nos vamos al puerto de Incheon. Un trabajador estaba tranquilo al ver que una mano sale del océano y es nuestro protagonista. Pensó que estaba acabado, no sabe por qué tuvo que ir a amenazarlo. No sabe por lo que pasó, pero le da sus condolencias. Lo más importante ahora mismo es una pena que ya no tenga al presidente de la asociación de su lado, pero tiene que hacerse más fuerte. Va a priorizar las misiones más difíciles y terribles primero, y llegará a ser lo suficientemente grande como para no dejarse influenciar por nadie. Busca unas misiones y esa se ve bien. Las víctimas del secuestro de una isla, Tsushima, buscan cazadores dispuestos a ayudar. Rango de punto de erosión previsto 2, y para él está bien. Las cosas van a estar ocupadas por un largo tiempo. El 3 de septiembre, los pescadores de la isla de Gyeonggi y Tongyeon salieron al mar por la temporada de camarón. Pero algo era diferente en el mar ese día. Monstruos que habían hecho de la isla Tsushima su hogar aparecieron de repente y secuestraron a los pescadores. Según una de las víctimas que logró escapar con vida, los demás pescadores aún están vivos. Deben de ir a la isla de Tsushima para rescatar a los rehenes secuestrados y erradicar el punto de erosión. Esa información la estaba leyendo nuestro protagonista, esa es la misión que tiene ahora mismo. El pago es de 55 millones de wones. Si logra hacer esto él solo, no tendrá que compartir el dinero con nadie y no suena para él nada mal. Y si tiene éxito sería una buena historia y le dará una fama inmensa. Vale la pena intentarlo, pero a diferencia del rango 3, con el que ya tiene experiencia, los monstruos de rango 2 están en un nivel completamente distinto. Un monstruo de rango 3 es aproximadamente tan poderoso como un tanque. Un monstruo de rango 2 en cambio es como un desastre natural, y un monstruo de rango 1 tiene que ser enfrentado por un país entero. Puede usar su Paradox Flame para acabar con un punto de erosión de rango 3 sin problemas, pero un rango 2 no lo sabe. Puede que necesite algunos refuerzos, pero la mayoría de los cazadores hábiles ni siquiera mirarían una solicitud civil como esta. De verdad, no hay nadie quien pueda pedir ayuda, pero enseguida piensa en alguien, y ella podría hacerlo. Ya él va en camino por allí y lo llama a Chan Seok. Quiere saber cuánto falta para llegar a la isla Tsushima. Ya sabemos quién es y vamos directamente a la isla, aunque él le pide que debe de descansar un poco antes de que lleguen. Como le dijo, será más difícil que la última vez y espera que le escuche. Ve que lleva eso en el hombro y es un equipo de hombros Serafín de hierro, pero el acabado del cuero parece que sea edición limitada. Quiere saber cómo lo consiguió, pero le pregunta si siempre habla tanto. La cuadrilla de salvamento con la que firmó le dio un regalo como ese. A ella no le dieron nada, pero claro que no esperan tanto de ella, debido a que él es la estrella en ascenso que logró despejar solo un punto de erosión de nivel 3, y ella solo es un cazador novato que antes era el mejor estudiante de la academia. Si eso te molesta, solo debe hacerse más fuerte y famosa. Pero unos días antes, ella recibe una llamada en su teléfono. Le pregunta si puede unirse a él. Ella lo pensó, casi muere con un rango 3, pero esto era un rango 2.
¿No quiere volverte más fuerte?, le preguntó nuestro protagonista, ya que ella le había indicado que como él era más fuerte puede aprender de él. Eso fue lo que le dijo en esa oportunidad. Si todavía siente lo mismo, puede garantizar que siga su entrenamiento. Podrá volverse varias veces más fuerte de lo que es ahora mismo. ¿Qué dice? Ella sabe que tiene una buena razón para volverse más fuerte, y para lograrlo, está dispuesta a caminar directo al infierno con él. En ese momento comienzan a indicarles que las embarcaciones no identificadas están al frente. Son barcos, son 5 en total. Pero ¿cómo llegan hasta ellos? Tienen rehenes, así que tienen que ser muy sigilosos. Le dice a San-A que si tiene alguna idea. Pero él no sabía que pudiera levitar. ¿Cómo puede hacer eso? Y ya lo ve. Así que hay algo que no puede hacer y ella comienza a reírse. Le indica que es facilísimo. Ni siquiera puede hacer eso y comienza a burlarse. Pero enseguida se lanza encima de ella. Aún no ha aprendido a correr sobre el agua, pero ella lo puede llevar. Le indica a San-An que debe de encargarse del barco más cercano. Puede sentir la cantidad de maná que sale de cada uno. Los que están atrás son los más peligrosos y está entendido. En ese momento se da cuenta de que hay una silueta de un humano, pero no, debe de mirar más de cerca. Así no es como se mueven los humanos y son unos esqueletos. Si sigue aterrizando así se va a romper las rodillas mientras que se burla de ella, pero va a llamar la atención innecesariamente de todos ellos. En ese mismo instante son eliminados y se da cuenta de que no son muy poderosos. Deben de estar en el extremo inferior de los monstruos de rango 2. En ese caso, San-An no debería de tener problema. Ella hace su ataque y nuestro protagonista le indica que está usando demasiado maná. A este ritmo se le acabará demasiado rápido. Ella debería de usar mucho menos maná contra esos tipos. Sana puede volverse varias veces más fuerte de lo que es ahora, si solo sigue su entrenamiento. Ella está enojada por lo que le dice nuestro protagonista y sigue atacando, pero sigue siendo demasiado maná. Tiene que controlarse. Ella sabe que la vida es trágica para los débiles. Era interminablemente fría y oscura y nunca volverá a vivir algo así. Debe de volverse aún más fuerte. En ese momento le dice que ojos arriba y logra eliminar con un rayo a ese monstruo, ya que ella tiene una buena razón para volverse más fuerte y para lograrlo está dispuesta a caminar este camino hacia el infierno con él. Ella, sangrando, ya ha logrado eliminar a muchos y le pregunta si ya terminó. Él ya se encargó de los otros barcos y ella supone que no debería haber sido tan terca. Le da las gracias por los consejos, pero no tiene problema ya que hay muchísima gente que no habría escuchado. En realidad, nunca antes había recibido consejo de nadie. ¿Pero qué quiere decir? Ella estaba estudiando en la academia. Ahí es donde se aprende en la orientación. Pero San le dice que todos siempre decían que le resultaba molesto que aprendiera las cosas demasiado rápido. Mientras que nuestro protagonista se burla. No le diga que cree que seguir sus consejos hará que con el tiempo se vuelva más fuerte que él. Pero no ha habido un solo maestro al que no haya superado y nuestro protagonista se queda viéndola raro. Con él no será así que no debe de preocuparse ya que se va a asegurar de que tenga que admirarlo toda su vida. Aunque ella se irrita por lo que le dice ahora mismo. Nos vamos a otro lugar, ya que ellos los saludan, los están esperando en la isla de Hyosje y buena suerte. Según la historia, el pescador que logró regresar los rehenes debería de estar en el santuario. San-A le indica que hay dos en esta isla, el santuario Gaijin y el santuario Azumi. El santuario Gaijin está más cerca, así que irán ahí primero, aunque ella cree que deberían de poder llegar en unas pocas horas si van corriendo. El problema es que ahora solo son dos, pero tienen que llevarse gente con ellos en el camino de regreso. Según el testimonio del testigo, hay 15 rehenes, y si alguno de ellos está herido, el regreso será aún más difícil. Además, puedes sentir un maná escalofriante más allá de la niebla. Todo tipo de monstruos los están persiguiendo por esta isla. Si tienen que evitar monstruos mientras protegen a las víctimas, en el camino de regreso van a necesitar al menos un medio de transporte. Le pregunta a San-A si es buena conduciendo y se lleva en ese vehículo. No puede creerlo, ella dijo que era buena conductora, ya que los frenos no están de adorno. Pero si van a estar quejándose no puede hacer más nada. Él se va encima de la camioneta. Esto es mejor que ir con alguien que no ha tocado un volante en 20 años. Además, es mucho mejor en combate de todos modos. En ese momento realiza ese ataque con su lanza y logra destrozar a unos rápidamente. Es sólido y resistente. Pero en ese momento se da cuenta de que vienen atacándolos por la izquierda. Ella tiene una habilidad muy loca para conducir y quiere que coman polvo. Y él está sorprendido ya que tal vez sí debería estar conduciendo él, ya que es una tipa muy loca. Han llegado al santuario, está al frente. Quiere saber qué van a hacer con los monstruos, pero se va a encargar de ello y está bien. Se verán luego y mientras ella sigue, él se ha bajado de la camioneta. Si no lo dejan de perseguir, entonces utiliza su Parado Flame para crear una barrera. Simplemente quemará la fricción de las escaleras y ellos van a ser eliminados. Nos vamos directamente con San-A, el cual va con los trabajadores preguntándole si están bien. Es la cazadora de la asociación de cazadores.
Ellos comienzan a gritar y vino a rescatarlo, pero ellos les dicen que corran ahora mismo. Y en su espalda hay un guerrero samurái que aparece por detrás de ella atacándola, pero nuestro protagonista ha logrado detener ese ataque. Quiere que suban los sobrevivientes al coche ahora mismo, ya que él se va a encargar de este estúpido bastardo. Los movimientos de este samurái son muy buenos, le hace otro ataque a nuestro protagonista y logra detenerlo con mucha facilidad, pero en el momento en que le va a realizar otro ataque, con el vehículo es golpeado directamente por Sang-an estrellándolo contra la pared. Nuestro protagonista se queda viéndola raro, cuando vuelva no va a conducir nunca más, es una loca. Él se sube al vehículo y mientras van en camino le pregunta qué hay de los rehenes, todos están atrás. Pero deben de mirar al frente, ya que en ese momento hay muchísimos monstruos. Chanseo le dice inmediatamente a Sana que le preste su espada. No sabe por qué tiene que pedirle su espada a esa chica. Está seguro de que sabe que la vida de las personas es más importante que el honor de un espadachín, así que le lanza su arma. Al tomar la espada, no pensó que tendría que usar este ataque tan pronto. Pero antes nos vamos hace unos días, dentro del punto de erosión de rango 3 de Gyeongdo. En ese momento se dio cuenta de que había un guante, y tal como pensaba no era un guante ordinario. Almacena maná de la atmósfera. Parece que estaba destinado a ser un equipo muy básico, que complementa el maná que ya tienes, pero para él es mucho más que eso. La capacidad máxima de este guante, batería de maná, es de aproximadamente 5 minutos más o menos, pero durante esos 5 minutos puede volverse tan fuerte como Lee Si-un. En ese momento nuestro protagonista salta y activando el poder de ese guante, ella no puede creer cómo todos los cadáveres comienzan a caer enfrente. Ha derrotado a tantos monstruos a la vez y esto es impresionante, pero van a ir directo al puerto. Nos vamos al puerto de Hatakatsu. Pensó que la oleada de monstruos de antes era la última, pero han seguido encontrándose por más monstruos y no sabe de dónde sigue saliendo. San le dice que el coche tampoco va a aguantar mucho más, deberían detenerse y encargarse de ellos, pero quiere que solo siga adelante. Ella le dice que a este ritmo van a sufrir mucho, pero en ese momento al pasar ese punto los monstruos comienzan a quemarse. Esos estúpidos se detuvieron de golpe, aunque hace un segundo los perseguían a toda velocidad. Es como si alguien los estuviera defendiendo. Podría ser por eso que está allí, es un círculo de protección. Ella no sabe qué es eso, pero es una forma de deshacerse de estos monstruos. Quiere saber dónde aprendió eso, pero aunque le diga la información no podría aprenderlo. Él lo aprendió cuando estaba en el otro mundo. De verdad, él ha estado mejorando por el tiempo. Sang-an le pregunta si puede eliminar todo tipo de monstruos usando ese círculo. Pero ojalá fuera así. No funciona con los que son cosas serias. Aunque este comienza a decir que debe de proteger a los sacrificios y ha ingresado. De alguna manera este tipo parece diferente. Es un ojo mental. Es una habilidad que despierta un sexto sentido y te permite predecir los ataques de tu oponente. Incluso un maestro experimentado tendría dificultades para aprender esta técnica. ¿Cómo pudo lograrlo un simple cadáver? Pero en ese momento le dice que no debe de tener miedo. Entiende que ese ojo elemental es intimidante, pero tener miedo solo va a empeorar las cosas. Debe de observar y aprender. Le va a enseñar cómo enfrentarse a una cosa así. En ese momento saca su arma para atacar a nuestro protagonista. Ella no sabe por qué está haciendo esto, pero esa técnica del ojo elemental debe de ser algo como un instinto aprendido, basado en los datos acumulados por la enorme cantidad de experiencia de combate. Es una reacción subconsciente a cosas como la hostilidad o el miedo. Así que empieza a agitarse solo porque emitió un poco de intención asesina. No mucha gente puede hacer esto. Ella está pensativa. Sang-an lo observa, ojo mental, espada mental, estar en trance. La unión de mente y espada puliendo sus habilidades y alcanzando algún tipo de estado, esto es una locura. Pero en ese momento nuestro protagonista realiza un ataque y logra destrozarlo por la mitad fácilmente. No tiene mucho misterio. El delirio de la iluminación es bastante aterradora. Te exalta y te hace creer que has llegado a la cima absoluta, pero en realidad solo te estás limitando. En el campo de batalla, conceptos especiales como esos no importan. Puede decirlo con confianza, si ha ganado ese derecho, porque hizo incontables sacrificios para escapar él mismo de esa trampa. Sang-an le dice a Chanseo que por favor lo enseñe con sinceridad, no se va a conformar con nada menos ya que se ha dado cuenta de que es demasiado poderoso, mucho más de lo que un maestro normal lo sería. Chanseo le dice que pensó que era él el que lo estaba haciendo. Unos cuantos consejos y demostraciones no son suficientes, le pregunta a nuestro protagonista. Pero ella quiere que lo oriente directamente. Es increíblemente débil en comparación con él. Necesita volverse más fuerte lo antes posible. Le pregunta el motivo, pero ella quiere erradicar él misma al Club Shaddai. Los 8 puntos de erosión más peligrosos del mundo son llamados los Grandes 8. El Club Shaddai es uno de ellos y se dice que es conocido por devorar el Himalaya. Para Chanseo suena un objetivo bastante ambicioso. Le pregunta si busca venganza y sí, quiere vengar a su familia.
Por supuesto no está pidiendo que haga eso gratis. Es el grupo Calle. Es una empresa valuada en unos 257 billones. Es la propiedad de su familia. Básicamente son unos 250.000 millones de dólares. Ella es una chica rica, le pregunta, pero el verdadero dueño es su abuelo y ha renunciado a un competidor por ser su sucesora. Chanseo piensa que si ella logra algo grande como cazadora, podría verse arrastrada a la batalla por la sucesión de todos modos. Debe haberle dado esa tarjeta de presentación por alguna razón. ¿Qué es lo que quiere exactamente?, le pregunta. San-A quiere que le haga la mejor y le dará pociones raras y difíciles de encontrar en el mercado. Él también quiere volverse más fuerte al igual que ella. Con las pociones que puede conseguir le debería de poder alcanzar las alturas a las que apunta. Pero él está seguro de que no creería aunque se lo dijera, que ya alcanzó las alturas a las que apuntaba hace muchísimo tiempo, y que la única razón por la que necesita volverse más fuerte es para devolver su mundo a como era antes. Él le dice que no necesita las pociones más raras, quiere que le traiga esta por ahora y no puede creer que esto sea suficiente, pero como sea van a llevar a los rehenes al centro médico. Al llevarlo le pregunta cuánto tiempo va a pasar para que se recuperen por completo. Esto le indica que hay 7 pacientes y considerando su estado nutricional, tomará al menos una semana antes para que puedas conversar. Le avisará cuando despierten, así que por ahora deben de descansar y está bien. Le dice a Sang-An que van a empezar de inmediato, ahora mismo, y él le dice que sí. Pero al llegar a ese lugar, antes de comenzar, quiere que le responda algo. Podría esquivar si balancea su lanza con toda su fuerza. Ella le dice que probablemente no, sería demasiado rápido. Pero no, absolutamente puede esquivarlo, si lleva sus sentidos al límite y lo más claro posible. Debe de mirar con sus ojos, escuchar con sus oídos y oler el aire. Debe de sentir las cosas con su piel. Toma el control de todos sus sentidos y lucha en un estado de plena conciencia en lugar de hacerlo por instinto. Quiere ver si logra entender esto. En ese momento desaparece y ella no puede creerlo. Desapareció incluso antes de terminar la frase. No sabe dónde está, pero lo ha hecho incorrecto ya que tiene otra vez ese cuchillo en su cuello. Es demasiado lenta. Sus sentidos deben de ir primero, no sus pensamientos. En combate real no tendrá tiempo para pensar. Solo acepta lo que dicen tus sentidos y muévete en base a ellos. Cualquier sentido que no controle solo la va a engañar. Pero ahora sí, basta de teoría, quiere que sea parte de la práctica. Una semana después, los trabajadores están viendo mucho polvo. Él no sabe a dónde se habían ido, pero ¿por qué no llamó? Pero en ese momento se da cuenta de que hay una batalla. No pueden ver absolutamente a nadie, solo golpes y estruendos. Mientras que nuestro protagonista está peleando con ella y le da un buen golpe, pero ella no se detiene. En ese momento le aparece enfrente y ella sabe que no puede esquivar eso. En ese momento llaman al señor Yu Chansiot y le dice que uno de los sobrevivientes acaba de despertar. Por favor, debe de venir con ellos. Se da cuenta de que ya ha pasado tanto tiempo mientras que ella estaba asustada, estaba a punto de morir. La señorita Sang-A ahora puede bloquear la mayoría de los ataques, así que le van a dar por terminada su primera sesión de entrenamiento y van a entrar. Pero ¿cómo que primera? Le pregunta si está bien con eso y si lo está. Al ir con el paciente, le dice que lo que vio fue solo una alucinación. Un camión llegó al lugar donde estaba atado y algunas personas bajaron. Esto lo sorprenden. ¿Cómo que personas o eran rehenes? Le dice que estaban demasiado tranquilos para haber sido secuestrados y los monstruos no eran hostiles hacia ellos. De hecho, los ayudaron. Eligieron a alguno de los rehenes y los subieron al camión. Para nuestro protagonista les parece extraño que solo fueran 7, pero ahora lo entiende. Lo bueno es que uno de ustedes logró escapar. Gracias a él pudieron rescatarlos, pero le indica que no escapó. Esa gente lo dejó ir a propósito y eso es lo que pensará nuestro protagonista. No tiene sentido que un civil salga de una isla por su cuenta. Cuando 2 cazadores experimentados apenas lograron entrar y salir, si de verdad salió solo, necesita cambiar de trabajo y convertirse en cazador. Sang-A piensa que venir a este lugar fue una trampa desde el inicio. ¿Pero por qué? Pero para nuestro protagonista está enojado. Esos bastardos arrogantes, ¿cómo se atreven a hacer algo tan molesto? La razón por la que Chansiot está tan enojado es porque lo ha subestimado o es porque usaron a los humanos para tenderle una trampa. Chansiot le pregunta si hay algo más que pueda decirle, pero le indica que un gato, una de las personas que bajó del camión, tenía una mascota de gato colgada en el cinturón. Mientras caminan, Chansiot indica que la mascota del aeropuerto es un gato. ¿Cómo supo eso? Sang-A le dice que también tiene teléfono, pero él le pregunta si no sabe eso porque es rica, pero a ellos los comunes le cobran un dineral por usar el internet. Pero él vive debajo de una roca y se burla de él. Pero aquí no hay ni una sola persona. Necesitan volver al santuario, pero no, debe de mirar por allá. Un rostro lleno de perforaciones. ¿Pasó su cara por una máquina de coser o qué?, le pregunta nuestro protagonista. Dejando de lado la apariencia de este oponente, no es ninguna broma.
mientras que saluda a este chico para ver qué tal les va.